Tres Tres Almas, Almas, el el podcast. podcast. El sistema ha sido tan perfecto y la conciencia es tan perfecta que nos ha dejado pistas de por dónde podemos buscar, por dónde podemos ir encontrando esos tesoros que están ahí esperándonos. Viendo esta historia, al final, mientras yo pienso que estoy reconociendo a ese niño y todo lo que pasó, de alguna manera eh, siendo empático con la historia, en realidad al que estoy sanando es a mi propio niño que reconoce esas carencias en esa historia. Empezamos en este camino de conciencia o en estos procesos de sanación y es muy fácil caer como en estas trampas de nuestro propio ego que juzga, ¿no? Ellos siguen dormidos, ¿por qué no se han dado cuenta? Las opiniones expresadas en este podcast son personales y no representan asesoría profesional. Los temas compartidos surgen de nuestras experiencias y no deben considerarse como recomendaciones terapéuticas o diagnósticos. Escucha desde tu criterio y toma lo que resuene contigo. Pues bienvenidos a un episodio más de Tres Almas, el podcast sin guión. Hoy estamos muy contentas con esta víspera navideña. Me encanta tu gorro, Ney. Traemos todo el espíritu navideño y les traemos un tema padrísimo, porque yo sé que ahorita que nos empezamos a reunir con nuestras familias, que de pronto nos volvemos a sentar en esas mesas, vuelven a salir esas conversaciones, podemos tener este tipo de emociones un poquito incómodas o podemos empezar a cuestionarnos o podemos incluso sentir que no queremos estar en esa mesa, pero que debemos de estar en esa mesa. Y bueno, platicarles que Erika, una de nuestras compañeras, es experta en este tema del transgeneracional y hoy nos viene a empapar de su sabiduría. Por favor, Erika. Hola, ¿cómo están? Qué alegría estar otra vez con ustedes. Pues bienvenidas, Neiva, también bienvenida. Hola a todos, muchas gracias una vez más en este espacio. Muy contenta por el episodio de hoy, estoy curiosa, vamos a hablar de todo lo que no se dice de la Navidad, o al menos de lo que yo no conocía. Así que estoy muy curiosa, vamos a ver qué sale. Todo lo que nos mueve, venga. Ajá, va. Tres Almas sin guión es un espacio creado por tres amigas que dejaron atrás el libreto para hablar desde donde realmente importa, el alma. Entre risas, confesiones, silencios incómodos y verdades necesarias, exploramos lo que a veces cuesta decir, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que sanamos y lo que aún estamos aprendiendo. Pues sí, es una época donde indiscutiblemente tenemos que reunirnos con familiares, ¿no? Y como yo les platicaba antes de conectarnos, cuando empezamos en este camino de conciencia o en estos procesos de sanación, y es muy fácil caer como en estas trampas de nuestro propio ego que juzga, ¿no? Ellos siguen dormidos, ¿por qué no se han dado cuenta? Y cómo este puede ser un ejercicio que nos puede ayudar lejos de generar toxicidad dentro de nosotros, ¿no? Porque de por sí es pues no sé cuál sea la palabra, pero en mi caso, sobre todo con mi familia paterna, me cuesta mucho llegar y sentarme y escuchar las mismas conversaciones y tratar de no verlos con los ojos del juicio. Uy, Está duro. Está, sí, está brutal, Nan, porque no solo es la presión esta de quien está trabajando en su desarrollo personal o espiritual o está despertando, ¿no? Sino presión social, porque a fuerza Navidad es para unirte con la familia y muchas veces en estos espacios están personas en las que no nos sentimos cómodas, están memorias que queremos salir huyendo de ahí y de repente a fuerza tienes que estar ahí porque la familia es la familia, la sangre es la sangre y no importa nada más. También socialmente está mal visto que puedas sentirte incómodo en estos espacios y esa presión pues también representa una convulsión emocional, le voy a poner. ¿Qué piensas, Eri? Pues es que al final del día, si nos damos cuenta que eso que estamos tratando de evitar, justo como tú dices, es algo que es necesario ver, pues claro que se vuelve un momento difícil en esta convivencia, ¿no? Y ahorita decía Nancy algo que a mí me gusta mucho verlo, porque si bien es cierto, el que estemos reunidos con la familia nos genera como mucha incomodidad, cuando ya entiendes por qué pasaron las cosas, por qué están acomodadas como están acomodadas,
cuando ya lo entiendes y lo integras en ti, ya no se vuelve tan pesada la convivencia. A mí me pasaba que cada Navidad era el mismo tema, ¿no? Saber que hoy tengo que ir y me voy a enfrentar y qué me van a decir y que voy a ver a mi tía otra vez haciendo lo mismo, mi mamá me va a hacer los mismos comentarios, todo ya lo sabes, ya lo conocemos y es como una repetición cada año, ¿no? Y cuando lo integras y cuando te das cuenta de por qué funciona como funciona el sistema familiar, incluso se vuelve hasta divertido, incluso se vuelve como, ya entendí que este personaje viene a mostrarme tal cosa o que estoy heredando esta historia o la mía es idéntica a la de mi abuelita, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta de eso, el contexto cambia por completo y ya se vuelve incluso hasta desde la aceptación se puede volver hasta incluso divertido, darte cuenta y estar cachando de quién vienen las repeticiones, quién está repitiendo a quién, quién se parece más en tal cosa a otra persona y entonces ya no te conviertes como en el víctima, ¿no? de la historia, sino realmente te das cuenta que todos somos parte de un sistema y que todos tenemos un propósito dentro de nuestra familia, ¿no? Oye, Eri, yo tengo una pregunta ahí, porque junto a lo que decía Nancy, ¿cómo sabemos si esta interpretación que estás tomando en cuanto a cómo te sientes en la familia o quién es este doble de quién soy, por qué repito esto, no son trampas al ego? ¿Cómo reconozco el juicio de ese cuestionamiento? Pues yo siempre les digo que todos sabemos y intuimos que venimos como para algo y por eso estamos en esta búsqueda. Seguramente los que nos escuchan están en esa búsqueda, ¿no? De ser o siempre se han sentido la oveja negra de la familia, ¿no? Y cuando somos las ovejas negras, bueno, pues evidentemente somos las buscadoras, ¿no? Y soy la que investiga y soy la que sabe un poco más de la familia y soy la que puede tener como cierta información que no todos tienen. Y de ahí puedo empezar como a jalar el hilito. Yo les digo que es como, ya encontré un lugar por donde puedo empezar a jalar, ¿no? Y hay muchos factores, hay muchas... eh, yo les digo que el sistema ha sido tan perfecto y la conciencia es tan perfecta que nos ha dejado pistas de por dónde podemos buscar, por dónde podemos ir encontrando esos tesoros que están ahí esperándonos. Y entonces, por ejemplo, si, no sé, soy idéntica a mi papá y me duele tanto lo que vivió de niño, esa es una gran clave de que por ahí tengo que investigar qué pasó en el lado paterno, ¿no? Si, por ejemplo, les preguntara yo a ustedes, ¿quién de sus papás creen que fue el que padeció más o el que sufrió más? ¿A quién me dirían? Mamá, Ay, está complicado. sí. Bueno, las dos son historias Pero Depende ¿de quién te quién duele más? sufrió o quién sufrió más en qué En su términos, porque vida, en su en, niñez. en general, ay, yo creo que la traen igual. Porque si pienso, por ejemplo, del lado de mi papá, yo siento que hubo mucha carencia económica y obviamente que me duele porque pienso en un niño totalmente desamparado, no, o sea, ni para zapatos. Por el otro lado, mi mamá tenía zapatos, pero había muchas carencias emocionales. Y pienso en una niña con carencias emocionales y digo, ay, qué difícil, ¿no? Entonces, es como, no sé pa' cuál lado. Por ejemplo, ahí contigo podría ser de los dos, porque a veces justo no nada más es para un lado o para el otro, porque así como Ujú. tenemos los ojos de mamá, pero la nariz de papá, pues así traemos igual su información, vamos heredando la información de ambos sistemas y ambos árboles tienen un propósito juntos. Y entonces el lado femenino de mamá nos ayuda a entender también a veces el de papá o viceversa. Entonces, pues ahí tenemos como muchas claves. Nancy decía que a su mamá, si es más cargado hacia el lado de mamá, podría ser que el árbol esté completamente sesgado hacia la información del lado materno. Y entonces puedo empezar a darme cuenta, a ver qué pasó aquí, ¿no?
Y yo siempre les digo, ¿no? Investiga qué pasó con tu abuelita, cuál fue la historia de cómo se amaban, no se amaban, y bueno, no saben todas las historias, ¿no? Que hay detrás de cuando les empezamos a investigar a los abuelos, qué hicieron, se querían, no se querían, se la robaron, el abuelo perdió a su esposa y entonces fue y dejó a la hija en un orfanato porque él no se sintió capaz de poder educar a la niña. Y entonces la abuelita sufrió abandono y bueno, y de ahí se viene como cadenita, ¿no? Aparte, Sí. eso que acabas de decir, la verdad es que la información te da un poder en cuestión de entender el papel que estamos jugando dentro de nuestro sistema. O sea, ahorita se los juro que me cayeron ahorita como 20 con esta conversación. Muchas gracias, amigas. Te cayeron 40. Te los juro. Como primero cuando somos esa oveja negra de la familia, o sea, somos esa figura disruptiva que incomoda nuestro sistema porque nos salimos del deber ser, porque somos la que se atreve a lo mejor a hacer la pregunta incómoda, pero también somos las incomodadas. O sea, me quedé pensando como al principio yo empecé esta conversación diciendo que a veces, ay, como que me acabo de caer el 20 que dentro de la parte del propósito cuando eres la oveja negra también es llegar a incomodar al sistema, pero ni siquiera lo haces de manera consciente, sino tu simple presencia, tu diferencia es lo que hace que toda la familia se quede como, wow, diferente. Y diferente a veces es incómodo, ¿no? Y como tiene un propósito. Y también lo aliviador que es o lo sanador que es cuando observamos a nuestros papás desde su historia, porque ahí cambia totalmente el contexto. O sea, eso que acaba de decir Neiva, porque puedo ver a mi papá como el papá, ¿no? Y esperaría yo que él respondiera desde la figura del adulto, pero se me olvida que fue un chiquito carente de emociones, de eso de contención emocional, de que también tuvo sus desafíos, ¿no? Y cuando aprendemos a ver a nuestros padres con esos ojos y entendemos también sus infancias y sus heridas, ¡ay, qué alivio! ¡Qué sanador! Oye, y, y a mí, por ejemplo, me hace mucho sentido que cuando los entendemos, y no sé, a ver qué opinan ustedes, lo que he podido eh, reconocer es que cuando yo entiendo esta historia, al final, mientras yo pienso que estoy reconociendo a ese niño y todo lo que pasó de alguna manera, eh, siendo empático con la historia, en realidad, al que estoy sanando es a mi propio niño que reconoce esas carencias en esa historia. Ujú, Y en ujú, realidad, Totalmente. al final la empatía, eh, por más de que te conecte con la historia de tu papá, no es para él, es para ti. ujú, Es ver en esa historia lo que tú también conectaste con él. ujú. Eh, te vuela, a mí me vuela la cabeza. Es como, Sí. mientras piensas que estás entendiendo a otro, en realidad volver a ti y decir, ay no, pero es que mi niño también pasó por eso. No fue la misma historia, fue un cuento con la misma emoción. Fue otro Oye, y a cuento con mí la misma emoción. totalmente, y a mí ahí me encanta desde ese entendimiento de que, a ver, pero me estoy conociendo yo y estoy conociendo a ese niño que fui, y qué tal que ese niño que fui, si entendemos que un niño difícilmente podría, desde esa inocencia, desde esa alma pura que es, difícilmente podría pensar en que estaría sufriendo, ¿no? Entendiendo como la divinidad del niño. Y entonces, ¿qué les parecería que esto que yo estoy sintiendo como abandono pudiera ser justamente una repetición? Porque hay algo en el sistema que se necesita ver y entonces lo que me está mostrando eso que yo estoy percibiendo como abandono no es realmente que haya sido tal cual un abandono, sino está siendo un espejo de algo que pasó arriba de mí que necesita ser visto porque los de arriba no lo pudieron ver Para la evolución para la del evolución. mismo Oye, sistema. y voy a preguntar por la audiencia, ¿y eso para qué me sirve, Erika? ¿Y eso para qué? Pues primero que nada para liberarnos, ¿no? Para que sepamos que esto que nos toca, pues no es una condena. Esta percepción de abandono que pudiéramos tener no es una condena.
simple y sencillamente estamos en un proceso evolutivo. Me encanta que por ahí lo veamos, porque hoy a nosotros nos tocó una mejor vida que a nuestros papás. A nuestros papás les tocó una mejor vida que a nuestros abuelos. A los abuelos les tocó una mejor vida que a los bisabuelos y así para atrás. Entonces, si entendemos que vamos evolucionando, hoy es nuestra responsabilidad también dejar un mejor camino para los que vienen adelante. Ujú. Y en esa evolución tenemos que dejarles un poco menos cargada la mochila, ¿no? A nosotros nos las dejaron todavía bien pesadita y ahí la traemos y ahí está. Pero si pudiéramos y si sabemos que hoy tenemos la oportunidad de ser esta generación, estas generaciones que se están liberando de tanta carga, de tantas percepciones incorrectas, ¿no? Desde culpa, desde miedos, desde dolores que prefirieron guardar en un tesoro, así de esos secretos familiares, así de que nadie diga nada y que salen en las cenas navideñas, ¿no? Así que nadie hable de la tía que no se casó, que nadie hable del tío que fue o del hijo del otro hijo del abuelo que no lo reconocieron y que se quedaron ahí en esas historias del baúl así de a piedra y lodo guardadas y que todo el mundo sabe, ¿no? Que están ahí, pero que nadie quiere tocarlas y que en las cenas navideñas donde están las emociones ahí como a flor de piel, salen y se hacen unos dramas terribles en las familias, ¿no? Pero justo eso es como una parte de liberar. Y además Ujú. nos permite a nosotros reconocernos, como bien dice Neiva, ¿no? Reconocer que mira, esto que para mí representaba un peso, un dolor tan profundo, no es tan fuerte, puedo verlo y entonces si ya puedo verlo, quiere decir que puedo sanarlo también y liberarlo. Y tener vínculos más sanos, ¿no? Porque al final nos vamos vinculando a partir de la información que vamos siendo. Entonces, si dentro de mi información yo sigo creyendo que soy la historia del abandono, que soy la historia de la injusticia, pues esos vínculos voy a seguir manifestando dentro de mi realidad. Pero en el momento que yo me doy la oportunidad de observar mi propia historia desde otra perspectiva, cuando es, no sé, con los padres, es como pues no justifica, pero fue para lo que le dio y lo que le dio lo hizo desde el grande amor que me tenía. No justifica, porque probablemente no es lo mejor o no fue bueno, ni siquiera fue buena esa decisión, pero fue para lo que desde su información le alcanzó. No sé, en el caso de mi papá, por ejemplo, eh, entenderlo así sana. O sea, respondiendo a la pregunta de ¿y para qué sirve esta información? Entenderlo así sana. Y de verdad, yo me atrevo a invitarlos a trabajar el árbol transgeneracional porque es muy transformador. Da miedo. Yo voy a hablar Da miedo bonito, bonito, Ah, ¿no? No vayas a sí. asustar a la audiencia, Nancy. yo lloré y no quería. Salen corriendo. Liberas un montón a través, como dices, de las lágrimas. Y sí, la verdad es que me gustaría hacer como una pequeña pausa con lo que acaba de salir. ¿Para qué sirve todo esto? Para liberar. Y ese soltar todas esas cargas que trae el árbol, tu familia, tú, al final te da la libertad de ser. Y como dice Nancy, en esa libertad de ser podemos crear mejores vínculos. Entonces, audiencia, para eso sirve. Oye, y me acabas de recordar una hipnosis que tuve, un mensaje personal que tuve, y es que en estas cenas podemos irnos por este camino, si vienes trabajando un poco la conciencia, trabajando en el desarrollo personal, podemos irnos por este camino. Pero ¿qué tal un pasito antes cuando podemos confundir entre el juicio y el entendimiento, entre el ego y el trabajo honesto? Ah, ¿Qué tal esto de, bueno, voy allá y eso me va a hacer más fuerte? ¿No? Como, me toca aguantar y entonces soy más fuerte. Y algo que salió en mi hipnosis, que te juro que quiero tatuármelo, es que esa fuerza, el mensaje que yo recibí fue que la fuerza no es para aguantar. Y a mí me voló la cabeza. O sea, me abrió un montón de ah, percepciones en cuanto a veces creemos que por aguantar situaciones nos hacemos más fuertes, pero la fuerza no es para aguantar.
¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos distinguir esto, Eri, también? Yo te voy a agarrar aquí como terapista. ¿Cómo puedo, cómo puedo distinguir entre voy a la cena y entonces me hago más fuerte y alimento al ego por ese lado? No, porque yo te aguanto, yo puedo. Y cómo voy desde la honestidad, desde la empatía, desde el amor a pasar por todo, por esta cena, ¿no? Como si todavía no tengo las herramientas o todo el conocimiento que puedo tener acerca de manejar las emociones, estas conversaciones incómodas, los secretos, porque hay cosas que no podemos decir en la cena, pero la energía no miente. Y a Claro. Se veces, siente. aunque no se digan, las cosas se sienten. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con este espacio desde el amor? No desde el juicio, no desde el aguantar. Cuéntame. Pues yo creo que primero sería como regresar a ti, ¿no? Como la base de cómo te hace eso sentir, cómo te sientes en la cena navideña. Si O es no, para ti pesado, ¿cómo? o no vayas, ¿no? Quédate en Exacto, casa. es que tiene que ver desde ahí, es cómo me cuido, y lo acabas de decir muy bien, la fuerza no es aguantar, o sea, no tengo que ir y entonces eso me va a hacer fuerte, es todo lo contrario. Ujú. Quizá en decidir no ir es lo que me dé la fuerza. Y te voy a platicar, por ejemplo, a mí me pasaba que antes de trabajar todos mis desafíos, iba a la cena navideña y de verdad me la pasaba tan mal como porque estaba viendo en cada uno de los elementos de mi familia, estaba viendo mi espejo. Y entonces ver el espejo cuando aún no estás o estás en un proceso de sanación o no estás sanado es súper doloroso. Yo salía de las cenas totalmente triste, descolocada, me movía todo. Semanas para regresar y recuperarme, hasta que decidí poner tierra de por medio. Y cada vez fue un poquito más frecuente que decía, voy, pero voy un ratito, en algunas ocasiones es mejor no voy, dependiendo de cómo me sentía. Si estaba fuerte, decía, bueno, a ver, va, voy. Pero si sentía que me iban a desmoronar algunos comentarios o algunas situaciones con las que no podía, definitivamente decía, no voy a ir. Al principio fue súper doloroso porque obviamente el sistema está esperando lealtad entre todos los miembros. Ujú. Y cuando uno de los miembros dice no, entonces se siente completamente desestabilizado el sistema y algo sucede y se altera todo y entonces se generan todos los problemas que ya conocemos, ¿no? O que hemos vivido. Pero lo bonito está en que sí, efectivamente vas a mover y vas a hacer que se muevan muchas fibras de dolor, incluso vas a mostrar dolores que a lo mejor ellos no querían ver, pero cuando tú integras, cuando tú sanas, cuando regresas con otra mentalidad, porque no es necesario que, ay, bueno, hasta que ya sané todas mis heridas, ahora sí puedo regresar a la cena. No, simple y sencillamente es entender que cada uno de los miembros del sistema tiene un para qué y un por qué, incluso tú, el número de hijo que eres, si eres hombre, si eres mujer, si hubo antes que tú pérdidas, si tu abuela fue abandonada, toda la información que tengas te ayuda a que puedas darte cuenta de que tú tienes un propósito en ese sistema. En ese momento puedes regresar desde otra conciencia, desde otra visión, ya no como el víctima y que entonces voy a estar a la expectativa de quién me va a lastimar, sino regreso ahora sí con fuerza, Ujú. entendiendo mi lugar, entendiendo mi papel, entendiendo que también, así como son las cosas, así han sido perfectas, que no puedo llegar a cambiar a mi tía la juiciosa, que no puedo llegar a cambiar a mis hermanas este, exigentes, que no puedo pedirle a mi mamá que deje de exigirme, ¿no? No, está bien, pero desde el lugar en el que estoy yo. Si yo estoy fuerte, entonces, aunque mi mamá me diga, esa blusa no se te ve bonita, ya no me va a recordar mi desvalorización. Ya. Y entonces ya Y puedo ir sin problema, ¿no? Ya es como más, ok. Y así fue como yo regresé a mis cenas y a mis comidas familiares, porque sí llegó un momento en el que era de, no, gracias, ya esto me genera mucho dolor y me hace sentir que cada vez que voy tengo que aguantarme. Oye, y sobre todo no engancharte en eso que acabas de decir, es poderoso, porque cuando empezamos, como abrió el capítulo Nancy, cuando empezamos en este camino, creemos que todos están mal. Ustedes, nadie,
todos están mal, la única que está bien aquí soy yo. Ese Toditos ego están dormidos. espiritual, Sí, aprende el idioma y lo habla a la perfección, ¿eh? Ahí sí, es a meter. y luego reconocer que no tiene nada, o sea, todo lo que pasa en esa escena no tiene que ver contigo. Cada comentario, cada energía que se puede sentir, cada cosa que sale de otra persona que no seas tú, no te corresponde. Si al final sientes que hay que cambiar a la tía, a mi mamá porque es así, qué le pasa a mi hermano porque está actuando de esa manera, regresar a ti es un gran mensaje, lo que acabas de decir, porque no engancharte en tratar de cambiar a las demás personas te da el espacio para que tú puedas reconocerte y empezar a hacer y actuar como tú crees que debes hacerlo y entonces vas a encontrar un montón de cosas para trabajar y créeme que los pedos de nadie más te van a distraer porque hay una lista enorme que hay que empezar a pues a darle vista, como tú dices, a darle el espacio y pues si apareces porque estamos listos. Hay que verlo, totalmente. Me gusta mucho esa visión. Todo lo que hablaste, Eri, para mí eso es autocuidado, eso es amor propio. O sea, si yo me estoy dando cuenta que sigo teniendo una herida abierta, no me voy a ir a exponer a lugares donde se va a infectar o va a crecer esa herida. Entonces Se la van a abrir. sí, tomo la decisión desde la fuerza, diría Neiva, tomo esa fuerza para cuidarme. Y entonces no se trata de que no nos descoloquen los comentarios o algunas dinámicas, sino saber qué tan dispuesta estoy a lo mejor a sacrificar un poco de mi paz, porque también hay ese deseo genuino de estar ahí, de sentirme abrazado, apapachado, o no, o decir, ahorita no es momento, tal cual como tú lo platicabas, Ari, ¿no? O sea, como, no, en esta ocasión prefiero tener mi cena en petit comité, nomás mi mamá, a lo mejor mi hermana, y no me voy y me meto. Con Oye, todo. y pregunta es, o no es pregunta, es como un consejo después de que tomas la decisión, después que te haces cargo, a pesar de que es doloroso al principio, luego como dar un mensaje de esperanza de que todo se acomoda, que todo pasa, que al principio es duro, pero que esa lealtad debe ser enviada como hacia ti, ser leal contigo y alinearte y ser congruente con lo que estás sintiendo, darte ese respeto, ese espacio de confiar en cómo te sientes y tal vez no quiero estar ahí ahora, pero si haces un trabajo en esto, pues como al final, pues todo pasa y se vuelve mucho más feliz, se puede decir, algo así. Vamos. Sí, totalmente, porque fíjate, cuando ya te das cuenta de que todo esto tiene un propósito y que te atreviste a verlo, que te atreviste a traspasar ese dolor, que eso es lo que no hicieron los de atrás, las herramientas que tenían no les permitieron observar ese dolor, no tenían quizá las herramientas y tú hoy sí las estás teniendo, a pesar de que sea doloroso y te enfrente a tus fantasmas, a todas tus heridas y demás. Tú hoy tienes esa fuerza y hoy puedes traspasar esa barrera. Y entonces una vez que transitas ese dolor, que te prometo que va a ser menos que lo que les pudo haber tocado a los que vinieron antes, vas a poder darte cuenta que ese dolor era necesario y que este trabajo que estás tú haciendo viendo ese dolor es transformador totalmente para ti y para todo el sistema, porque también el sistema y todos estamos sosteniendo todas estas etiquetas, yo les digo, ¿no? De tenemos que ser de alguna forma, nos han dicho que somos, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser buenas mujeres, que tenemos que ser buenos hombres, que tenemos que comportarnos de una forma, que tenemos que tener el cuerpo de una manera. Y entonces todos estamos bajo ese sistema tratando de sostener todas esas etiquetas y cuando llega un miembro del sistema que ya no quiere sostener y que puede ser tú y va a ser doloroso y si vas a pasar por ese tránsito a lo mejor de dolor,
cuando pases de ese dolor, de ese proceso, te vas a dar cuenta que incluso el sistema se va a sentir más ligero porque ya también se dieron el permiso de ya no ser eso. Y entonces les muestras a los demás que hay otro camino, que hay otra posibilidad también. Y entonces es súper sanador para el árbol darse cuenta de, ah, ok, o sea, sí podemos tener otro cuerpo. Ah, ok, sí podemos tener otro pensamiento. Gracias. Gracias, Ujú. Neiva, por este trabajo que has hecho, porque nos has permitido darnos cuenta de que hay otras posibilidades. Y entonces ahí viene como una etapa de liberación. Y de verdad es súper sanador darte cuenta el lugar que tienes en el sistema. Saber que incluso si fuiste un hijo no deseado, si fuiste el primero, el último, porque fuiste el pilón, porque se tardaron tanto tiempo en decidirse en tener otro hijo, cuál fue el propósito de que te hayan tenido tus papás. Tu mamá pensó en tener un hijo para poder quedarse con su esposo, para que su esposo se quedara con ella, si tuvieron otro hijo para cuidar al primero, todo eso, si tú empiezas a indagar y empiezas a observar qué información hay detrás de ti, abajo, antes, y por qué llegaste y qué papel tienes y qué papel tiene tu mamá y qué papel tiene tu papá. Yo por lo regular veo en las pacientes cuando ya llegan conmigo es que incluso los papás también son un poco las ovejas negras del sistema. Incluso fueron los que también se atrevieron a hacer algunas cosas diferentes. No tenían toda la herramienta quizá que nosotros podíamos, ya los que venimos con un poco más de información, pero los papás ya venían y eran como los diferentes, los que se atrevieron a desafiar a los abuelos, ¿no? El otro día me tocó una paciente que eh, no entendía por qué no tenía pareja, ¿no? Y entonces cuando me decía es que mis abuelos fueron súper unidos y se amaban y tal, y mis papás también se quisieron mucho, yo no encontraba como ese hilito para jalar al hilo y que nos llevara al momento, al origen del problema, ¿no? Y en eso algo me platica es que mi abuelo perseguía a mis papás con un machete cada vez que ellos se acercaban a su casa a regresar a pedir el perdón. Y yo, ¿cómo que el perdón? Pues antes se usaba en ese pueblo que cuando se iban los jovenzuelos y se casaban, tenían que regresar a pedir el perdón al abuelo, Porque se escapaban, porque ¿no? se escapaban. Y entonces el abuelo nunca les permitió regresar a pedir el perdón, pero no les permitió porque, ¿qué creen? Eran primos. Mm. Entonces para el abuelo era demasiado duro poder perdonar a la hija que se fue con su primo. Y sí, y ellos, los papás de mi paciente, habían luchado y habían hecho todo lo posible porque en verdad se amaban, pero para los ojos del sistema era demasiada información y no había perdón. Entonces imagínate una situación así en el árbol, pues claro que la siguiente generación tiene que venir a liberar eso. Esa culpa por esta unión entre familiares. Y entonces, por más que haga yo, y por más que sea bonita y más inteligente y sea yo todopoderosa, no tengo una pareja porque resulta que tengo que cumplir con esta culpa o cargar con esta culpa que hubo arriba, ¿no? Entonces, si yo empiezo a meterme y a indagar y demás, pues se vuelve súper potente la información que puedo entender, conocer y desde ahí tener un entendimiento diferente de por qué tengo esta vida que tengo, ¿no? Ujú. Y de lo que acabas de decir, no es como que sea una sentencia, ¿no? De que, me tocó nacer y me toca liberar esta culpa, sino que la percepción de culpa viene desde la mente, ¿no? Pero desde el propósito del alma, la percepción de culpa no es como culpa, ¿no? Simplemente es un desafío más dentro del proceso de evolución del sistema en el cual yo estoy, es más, ahí está siendo más que leal a tu sistema, ¿no? Por eso no me puedo vincular con una pareja sanamente porque hay información que no he observado que está alineada con el propósito de mi alma. Si yo sigo pensando que dentro de mi existencia en esta vida simplemente vengo a cumplir el deber ser de la sociedad,
pues, ¿cuándo voy a resolver ese propósito? Nunca. Y no voy a ser feliz y siempre me voy a sentir incómoda y siempre voy a sentir que hay algo que me falta, aunque ya tengo mi marido panista, ¿no? Católico. Oye, y que al final la familia es uno de los puntos que más nos confronta porque evidentemente es donde nos formamos, pero en realidad todo lo que nos confronta en la familia, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en donde, en cualquier sitio, en cualquier aspecto de tu vida, todo lo que nos confronta en realidad viene a liberarnos. Y es parte de, como dice Nancy, no es una sentencia en la familia, pero sí puedes verlo como, oye, todo lo que me está confrontando en mi familia, hay un reflejo en cualquier otro aspecto de mi vida, igualito. Vas a encontrar a tu papá en el trabajo, vas a encontrar en tu papá con los amigos, que en Con tu realidad no es pareja. con tu pareja, no ponerle como esa carga también a la familia, me tocó aquí China, ahora me toca, ¿por qué me tocó a mí? Por qué yo tengo que venir a liberar a todos estos, ¿no? No, todo lo que te confronta en realidad está en todos lados, es un reflejo y viene pues a liberarnos, viene a darnos la oportunidad de reconocer lo que somos y a darnos el espacio para ser libres. Y al final, pues, hermanas, la verdad os hará libres. Entonces, Así vamos es. a ir a buscar nuestra verdad. Y eso es lo que al final nos va a dar la libertad de ser y de vivir esta experiencia, sí, esta experiencia de vida, pues tratando de aprender de todo en lo que nos involucremos. Hay un libro que a mí me voló la cabeza, perdón, Conversaciones con Dios. eh, Habla de, o hay un punto en el que explica por qué estamos viviendo esta experiencia. Y la verdad, sea cierto o no, a mí me da mucha tranquilidad, lo que me alinea con esta idea, y es que estamos aquí experimentándonos como parte de la fuente, experimentándonos como el creador. Por lo tanto, todo lo que estamos atravesando es solo la experiencia para completarnos, para regresar y ser todo, porque para ser parte del todo hay que vivirlo todo, no solo lo bonito. Entonces, cuando estamos, Transitar. sí, 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 cuando estamos pasando por algo que parece muy difícil, me gusta verlo así. "Ey, es momento de que yo tome este conocimiento, este aprendizaje, porque es lo que me va a completar". Entonces, eso también es muy liberador y quería compartirlo con ustedes, hermanas mías. Ese gorro te tiene muy inspirada, Neiva. ¿Verdad? Y yo creo que algo también muy bonito es que veamos a la familia como sí la sombra que nos va a mostrar todas las heridas, que nos va a mostrar todos los desafíos por donde podemos, por donde tenemos que transitar, pero también es nuestra luz. Y Ujú. entonces, así como puede dolernos las cosas que nos digan, también nos fortalece todo lo que viene detrás y todo lo que nos soporta, ¿no? Y todo lo que nos aporta en esta existencia. Y cuando justo logremos transitar esa sombra desde nuestro poder, desde la esencia, desde nuestra verdad, pues se vuelve completamente empoderante saber que esa sombra es la que me permitió despertar y darme cuenta de quién soy, ¿no? Ujú. Y Sí, entonces ahí sí puedo abrazar la luz de mi árbol. y reconocer que cuando estas reuniones familiares, la Navidad, como estamos hablando ahora, duelen o causan esta incomodidad, es porque detrás de eso hay muchísimo amor también, como lo que acabas de decir. Si duele, es porque nos importa, y si nos importa, es porque lo amamos. Entonces, también conectar con eso. No, no estamos tratando de hacer un capítulo para hablar mal de la Navidad ni de las reuniones familiares, eh, pero sí más bien para encontrar la verdad y reconocer todo lo que hay en estos espacios. Y pues lo que más nos incomoda es lo que estamos tratando de hablar ahora, porque no es lo que se dice comúnmente, no es de lo que se habla comúnmente. Tratamos de distraernos con qué vamos a cenar, cuántos regalos vamos a abrir, y nos olvidamos de lo que realmente está pasando en esa mesa. Entonces, me encanta tener estas conversaciones con ustedes, sentirme parte de esta cena de emociones que estamos teniendo.
Oye, Y y ahora a mí me gustaría como justo invitar a que ahora si vas a ir a esta cena navideña, que lo uses como un pretexto para observar a tu árbol, para observar a tus papás, a tus hermanos, para observar a tus tíos, a tus abuelos, y entonces a partir de esa observación puedas tener un entendimiento diferente y veas que quizá tú estás repitiendo la vida de tu mamá o quizá tu hermana está repitiendo la vida de tu abuela y entonces puedas ir dándote cuenta de ese guión que ha seguido tu sistema familiar y desde ese guión puedas honrar también su camino. Y entonces desde esta honra poder ser más empático y amoroso y compasivo con los que tienes alrededor, más allá de enjuiciarlos y ponerlos en una mesa sentenciándolos, ¿no? va a ser un ejercicio precioso para los que se queden con esa información y que estén convulsionando luego de todo lo que salió. Erika tiene unas sesiones maravillosas que les va a ayudar a ordenar toda la información que salió de esa cena. Oye, es que lo dirás de broma, pero de verdad que sí, ¿No? sí ¿Cuál broma? que a ver, ese sombrero ya, basta. Fuera No, el sombrero. pero sí, sí es un ejercicio precioso. Por ejemplo, yo me fui después de una terapia con Erika con la encomienda de encontrar la historia de la abuela y no saben qué maravilla, no saben qué enriquecedor, que aparte darme la oportunidad de buscar a las tías, hablarles, no quedarme solamente con una historia, sino escuchar varias versiones y cómo fui encontrándome con la abuela a través de conversaciones, de risas, de anécdotas fue muy enriquecedor. Y cuando, pues ya está, yo sabía que ahí estaba la abuela, pero por cómo se dio la historia en mi familia, no tenía mucho contexto y hasta encontrar eso que dice similitudes y decir, ah, mira, esto lo sacamos de la abuela y mi mamá es así porque la abuela era así, ¿sabes? Es muy, muy bonito. Altamente A- recomendable. Aprovechemos esta cena porque son muy pocas veces en el año en que la familia se puede reunir, ¿no? Y puedas tener toda esta información ahí. De repente te das 10 minutos con la tía, de repente te das 10 minutos con el abuelo, con la abuela. Entonces, me parece chévere incluso cambiarle la perspectiva a esta cena como, wow, voy a tener a todo mi clan ahí. Esta es la oportunidad de comenzar a recabar información. Y a mí me pasó, Nancy, en mi experiencia con Eri, que solo con la idea de empezar a ver el árbol, comencé a buscar información y hubieron muchas emociones solo viendo las fechas, nombre, apellido y fechas, y yo estaba llorando como una niña. Y ni Chócala. siquiera sabía por qué. Fue como, Eri, ya nos vamos a reunir porque yo necesito saber por qué estoy llorando. No entiendo nada. ¿Por qué ver una fecha me hace llorar? Sí, Ajá, es exactamente. loquísimo, pero Sí, muy se Sí, es mueve súper mucho. poderoso. Imagínate eso en un cuaderno. Ahora imagínatelos a todos sentados en una mesa con información que no conocemos, porque los únicos que nos van a hablar de los abuelos van a ser los papás o de los bisabuelos. Si tenemos abuelos, pues nos van a hablar de cómo fue su vida y todo esto. Hay mucho, es oro. Toda esa información es oro. Oye, pero y además ahí yo los invitaría a que no los veas como el abuelito amoroso, el que te dio toda el que jugó contigo, el que fue por ti a la escuela y es súper tierno, ¿no? Trata de ver un poquito más allá, verlo como el joven que fue, como la joven que se enamoró, como la que pudo haber tenido otras ilusiones, como la niña que vivió una situación difícil, la abuelita, la mamá, ¿no? Verlos desde ese lugar cambia la percepción de todo de lo que tienes enfrente. Así que, y es muy liberador para ti y para todos los que estén ahí. Y incluso, de verdad, cuando tú te sientas más liberado, vas a sentir cómo también se permea hacia todo el sistema de esa liberación. Sí, oye, y Pequeña. La verdad, a mí esta conversación me dio mucho norte. Sí, como bien dices, Ney, simplemente queríamos atrevernos a abrir este espacio de cómo con algunos familiares nos podemos llegar a sentir incómodos, pero que hay oye, ay, es que a lo mejor sí quisiera, pero a lo mejor no quiero ir y porque sí, a lo mejor ya me di cuenta que soy quien incomoda con
la manera en la que soy, la familia que formé, el trabajo, la profesión que decidí tomar, ¿no? Este, abrir esta conversación, este espacio de que pues no son los únicos, habemos muchas personas que en algún momento hemos llegado a sentir que ya no queremos estar en esa gran mesa con esas conversaciones, sino que podemos elegir desde el amor, desde la honra, desde el autocuidado también, no sacrificar nuestra paz y decidir hacer nuestra propia cena navideña, a lo mejor nuestro espacio, y verlo también como una oportunidad para ver cuáles son todavía esos espacios que me falta trabajar. Porque en el momento que yo pueda llegar y sentarme en esa gran mesa, no sé, por ejemplo, sobre todo con la familia paterna, y no vaya a descolocar mi paz, ya voy a estar del otro lado. Y Ahí sí también voy a ahí decir, y ya. también ahí está la invitación, Ana, que veas, ¿no? Ujú. Que hay ahí en esa información, porque si te pesa tanto es porque necesitamos verla, ¿no? Exactamente. Porque ahí hay información que hay que Y ver. hay muy, y ¿Cómo, muy cómo me hace valiosa. sentir, ¿no? ¿Cómo me hace sentir? Porque eso es lo que hay que trabajar. Ujú, ujú. Y puede ser Sí, súper valioso para este momento, porque si en este momento ya avancé, ya hice muchas cosas y todavía me estoy atorando en algo, y ahorita viene esta situación, por acá no te había explorado, déjame ver qué hay acá, ¿no? Ujú. sí, y sobre todo no engancharte en quién lo dice o cómo lo dicen o el comentario que salió, sino precisamente en lo que dices, en cómo me hace sentir, porque nada es contigo, nada es en contra tuyo. Entonces, eso creo que libera muchísimo, no engancharnos en que llegué con toda la buena actitud, digamos, de pasar una buena cena y de repente salió mi primo y dijo cualquier barrabasada y yo ya me enganché y entonces voy a hacer que pienses diferente o por qué dices las cosas así, ¿no? Sino no engancharte, reconocer que cada uno vive desde su historia personal y pues que es tu momento más bien de vivir esa Navidad con tu verdad. Yo creo que honrando tu verdad, cómo lo quieres vivir, en qué estado quieres estar en esa cena. Creo que es muy fácil decir, no, me voy a sentar ahí y tengo buena actitud y todo va a salir bien y de repente alguien salió con algo que no te gustó y ya te enganchaste. Más bien es una invitación a que reconozcamos un estado en el que queremos estar en esa cena. Quiero estar en un estado de agradecimiento, quiero estar en un estado de paz, quiero estar en un estado eh, de empatía. Entonces, cada vez que puedas conectar con algo que de repente te llamó la atención, recordar, ok, estoy en estado de empatía y voy a ser empático con este comentario. O si no tengo nada bueno que decir, pues me voy a quedar callada y voy a estar en mi estado de paz. Voy a permanecer en mi estado de paz, agradeciendo por las personas que están aquí y viviendo desde el amor, porque evidentemente también queremos estar ahí, también queremos estar abrazados por ese lado de la familia, ¿no? También queremos disfrutar de una cena llena de las personas que amamos. Así que los invito a que reconozcan un estado en el que quieren estar en esa cena, si ya decidieron ir, y pues lo honren y vivan desde su verdad con la libertad de ser. Disfrutemos de esos espacios que también nos llenan el corazón. Así que ese fue mi mensaje navideño. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! Oigan, Maravilloso. y dejar la invitación abierta a que de verdad busquen a Erika para trabajar el árbol transgeneracional. Es una experiencia que recomiendo no saltársela, muy emocionante, sí mueve muchas cosas, pero bastante interesante. Desde mi perspectiva, a mí me dio muchísimo norte en este camino, en este proceso. Y cómo incluso tenía un impacto en un emprendimiento que quería crear. O sea, es que no sabemos por dónde podemos estar teniendo el límite bien puesto desde una creencia y cómo entrarle a la raíz, al árbol, a lo mejor puede ser, uy, Da miedo, pero es bonito. sí. Algo que me acabas de recordar es que hay ves en Egipto las pirámides, ¿no? Tienen sus esfinges delante. Sus esfinges por lo general son estas especies de mitad animal, mitad hombre, y dan como que intimidan, ¿no? Como que Intimidan. dan miedo. Y una metáfora que me contaron hace mucho es que este miedo
que causa la esfinge estaba puesto ahí para proteger el tesoro que había en la pirámide. La idea de esta metáfora es que podamos reconocer que detrás de cada miedo hay un tesoro que está siendo protegido. Entonces vamos a atravesarlo con valentía y vamos a atravesarlo con fuerza. Ese miedo es de esos miedos que quieres atravesar con esa energía, porque detrás de eso vas a encontrar un gran tesoro. Yo creo que voy a estar con me este gorro encanta. todo el capítulo, Por favor, toda la está temporada. súper inspirada. Ese gorro te trae con todo, amiga. Sí, Te oprimió la cabeza y te sacó todas las ideas. ¿verdad? Aparte te queda Que me muy bien. están saliendo por las narices. Ay, Ajá, exacto. Pues creo Pues que sí, con esto podemos cerrar este tema. Qué bonita conversación. A mí me cayeron 20 de verdad, desde el inicio de la conversación y esperamos que todos los que nos escuchan también puedan tener este espacio de conciencia, de autoobservación, de cuestionamiento incluso, ¿no? Y como dice Neiva, llegar a la cena con un estado en el que queremos pasarla y como dice Eri, con esta invitación a abrirnos desde la observación de esa información que somos, ¿no? Porque al final, pues somos información y como ese regalo o ese tesoro que hay detrás de ese miedo o esa incomodidad siempre es amor, porque lo que sostiene el sistema es el orden del amor, así que sin miedo. sin miedo a darle, a revisar qué hay ahí, qué hay detrás. Gracias por este espacio, estuvo muy lindo compartir y creo que sí, son oportunidades muy bonitas y no es en la Navidad, es en el Año Nuevo, en las fiestas, en todas las posadas, en las cenas, en las comidas, desayunos, donde sea, siempre es una buena oportunidad para observarnos y pues gracias por este espacio, por esta información que a mí me apasiona y que a mí también me ha cambiado dramáticamente la vida y mi percepción hacia mi árbol, que hoy efectivamente lo reconozco como mi sombra porque sigue doliendo y todavía hay cosas que trabajar, pero también es mi luz y mi fuerza. Así que gracias, chicas. Qué bonito. Y pues feliz gracias a Navidad. todos. Feliz Feliz Navidad Hasta la para Navidad. próxima. Nos vemos todos. pronto. Bye.